La siguiente conferencia viene de la mano de Miguel Ángel Fernández de la Universidad de Granada y se titula Reflexión especular de materiales a distintas longitudes de onda. No, de hecho, mejor si no tiene audio. Vale, lo primero de todo es que voy a estar aquí delante y es por una razón, y es que voy a enseñar un experimento y para no tener que estar saliendo y entrando. Lo segundo es que veréis que se me da muy mal poner nombres que sean apetitosos, pero también casi que me lo tomo como un reto, porque el nombre, espero que cuando acabe la charla, pues veáis que hablamos de cosas realmente interesantes y muy entretenidas. Bueno, pues esto sí lo puedo pasar yo, ¿no? Vale, pero sí que me vas a tener que darle dos clics. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con las ondas. Pues si vamos a hablar de reflexión, pues tenemos que explicar primero qué es una onda. Y una onda no es otra cosa que un transporte de energía sin transporte de materia. Estamos hartos de ver los ejemplos con la cuerda, así que aquí he traído otro ejemplo distinto, que es una deflagración dentro de un tubo. Y entonces ahí se está viendo algo que se propaga. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una onda de presión que se está propagando y que trae consigo una condensación del vapor. Momentáneamente se condensa en esa zona del tubo y esto, pues esta onda va hacia adelante y hacia atrás. Bien, esto es una onda mecánica, pero como vamos a hablar de reflexión en materiales, pues vamos a hablar en realidad de reflexión de ondas electromagnéticas. Por lo tanto, una vez que ya hemos refrescado qué es una onda, pues tenemos que pasar a qué es una onda electromagnética. Creo que el de la derecha no ha funcionado. ¿Sí? ¿Ese sí funcionaba? No, no te preocupes. No, no pasa nada. Es una introducción muy somera en la cual, pues, si puedes ir a la anterior. A ver, ¿le doy yo al trabajo? Yo le he dado. Esto es lo que pasa cuando uno quiere hacer las cosas con software libre y viene a donde no lo hay. Se ha quedado pillado del todo. Bueno, pues yo lo voy contando, no pasa nada. Como si hay que decirlo de viva voz, no pasa nada. Una onda electromagnética, ya saben los que, para la audiencia en general, pues podemos decir que es una perturbación, en este caso de un campo eléctrico, que a su vez pues, genera un campo magnético y un campo eléctrico, campo magnético, etc. Para no entrar nada más en más descripción, sí que para los más entendidos querría recordaros una cosa que a veces se nos olvida, y es que tenemos muy claro que cuando encendemos una luz tenemos la ley de la intensidad que va decayendo con la esfera que se va propagando, ¿no? Con R al cuadrado, pero sin embargo un fotón no decae. Un fotón tiene su energía y viene desde la otra parte de la galaxia, de nuestra galaxia, y durante todo eso, fijaros si se está expandiendo esa esfera desde donde fue emitido y la energía del fotón no disminuye en absoluto. Bien, bueno, pues una vez que ya hemos dicho eso en concreto, vamos a recordar también que el espectro electromagnético, pues la luz, va a depender, entre otras cosas, la longitud de onda nos va a decir en qué rango estamos moviéndonos. Pues tenemos el radio, microondas, infrarrojos, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, todo eso es luz. Lo que le diferencia es la longitud de onda. Y veremos que eso tiene implicaciones fuertes cuando estemos hablando de reflexión. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Si el de abajo se puede reproducir. Tenemos una onda incidente y cuando una onda incidente encuentra una interfase, un cambio de una fase a otra, puede ser agua a aire, agua, agua a aire, puede ser un líquido a otro líquido, un líquido a un sólido, una interfase, dos materiales distintos, pues entonces vamos a tener una parte que se refleja y una parte que se transmite, pero en este caso le llamamos que se refracta. Este se puede poner aquí. Siempre ponemos el ejemplo de la pajita o del lápiz en el vaso, ¿no? Y ver cómo se corta. Pues aquí tenemos uno más simpático en el que se ve como un señor pues está cortado, ¿no? Hasta que pues se va alineando, ¿no? Bien. Luego también es interesante, allá, por fin, se ha juntado.
A ver si podemos pasar a la siguiente. Bueno, luego tenemos también el caso en el cual empezamos, sí, cuando quieras puedes darle, cuando tenemos un cambio de un medio en el que la velocidad de la luz es menor a otro en el que es mayor, pues si damos con suficiente ángulo, un ángulo bastante obtuso, pues entonces lo que vamos a tener muy rasante, entonces vamos a tener confinamiento de la luz, va a haber reflexión total, no va a salir luz refractada, solamente reflejada. Y eso lo utilizamos. ¿Dónde? Pues en las fibras ópticas. Y aquí vamos a hacer una fibra óptica con un caño de agua. Y estamos viendo, esto es un experimento que normalmente montamos para la Feria de la Ciencia, en la cual, pues sí, esto lo utilizamos normalmente pues, en un vidrio para tener una fibra óptica, pero ya estáis viendo que el agua también puede actuar como fibra óptica. Bien. No sé si cortarlo y seguir. Sí, vamos a seguir para adelante si se puede. Bien. Bueno, vengo de la Universidad de Granada, así que para hablaros de la reflexión especular, no se me ocurrió mejor foto que la del patio de los Arrayanes, de la Alhambra, que espero que Rodrigo tome nota de que no se puede ir de Euromat del año que viene sin visitar. Ahí tenéis la reflexión especular, que diríamos. ¿Qué significa especular? Pues como en un espejo, que veamos la imagen reflejada, en este caso sobre la lámina de agua. ¿Qué pasa? Pues que vamos otro día, hay un poquito de viento, estas son las dos vistas, pues viendo uno de los partes del patio y la contraria. Bueno, pues en el día de la derecha había un poquito de viento y ya no había reflexión especular, siendo el mismo material. ¿Por qué? Pues porque para que haya reflexión especular, lo que es importante es que la longitud de onda con la que tú estás incidiendo, en este caso es el visible, pues no haya asperezas en ese material, que el material sea más liso que la longitud de onda con la cual estás incidiendo en ese material. Bien, por supuesto, no podía evitarlo. Ayer cuando llegué a Toledo, pues tuve la grandísima oportunidad de ver que también tenéis una vista genial, y es la de la lámina de agua frente a la Catedral de Toledo. Y si ayer pasasteis y visteis a un loco que tiraba agua para generar esto, pues era yo. Y estaba intentando pues, recrear el mismo efecto que hemos visto antes, pero para el patio de los Arrayanes. Muy bien, pues ya estamos viendo entonces que depende de la longitud de onda. Si nos alejamos del espectro visible, el visible es más fácil de entender porque lo vemos con los sensores que tenemos aquí, con los ojos. Pero ¿qué pasa si nos alejamos del espectro visible? Pues, por ejemplo, nos podemos alejar hacia longitudes de onda más grandes, como es el infrarrojo, y en el infrarrojo, por ejemplo, pues tenemos materiales que no son transparentes en el infrarrojo y, sin embargo, en el visible sí lo son. Esto, de nuevo, no es tan extraño. El infrarrojo nosotros lo detectamos no a través de los ojos, pero sí a través del calor, ¿no? A través de la radiación infrarroja la entendemos como calor. Bueno, pues si tienes una llama y te pones detrás de un cristal, es normal que no te llegue el calor de la llama. Pues cuando lo ves con una cámara infrarroja, que ve entre 7 y 13 micras, entre 7 y 14 micras de longitud de onda, pues aquí tenéis ese efecto. Por ejemplo, tenemos materiales, hoy en día tenemos las luces LED, ahí tenemos en el salón de mi casa, tenemos una luz LED, es muy brillante y de hecho satura a la cámara en el visible y sin embargo en el infrarrojo no emite más que lo que hay alrededor, o sea, está a temperatura ambiente. Sí que está caliente ¿el qué? Pues la base que conecta al LED. Aquí abajo, pues mi padre y yo estamos teniendo ahí una fotografía. Él siempre se queja de que siempre tiene frío y ahí podemos ver la mala circulación que tiene el pobre. También las manos se ven muy, muy frías en comparación a las mías. Y esto he echado desde el balcón de mi casa, pues podemos ver algo que los ojos no nos enseñan. Y es, por ejemplo, cuando un coche está recién aparcado o no. Bien, vámonos por un momento. Tengo la cámara que he utilizado aquí, vamos a hacer un experimento en concreto con eso, pero antes de eso quiero irme primero al ultravioleta y dejar esto dicho. ¿Qué pasaría en el otro extremo cuando nos vamos hacia el ultravioleta que ya no vemos por los ojos?
Pues, por ejemplo, esta chica, que es de Physics Girl, otra youtuber famosa del gremio, pues aquí se ha puesto una raya con óxido de titanio, básicamente, una crema solar, y en el visible no se ve nada, pero en el ultravioleta se ve opaco. Para eso sirven las cremas solares, para que sean opacas a la radiación ultravioleta. Por otro lado, también, menos mal que no vemos en el ultravioleta, porque en el ultravioleta la atmósfera que sea visible en el ultravioleta dispersa muchísimo más. Por lo cual, si viviésemos en el ultravioleta, estaríamos como si todos los días hubiese bruma muy, muy fuerte, ¿no? Así que, menos mal que no lo vemos ahí. Entonces, yo traigo aquí un experimento en el cual os enseño una placa de cobre. Esta placa de cobre ¿está pulida? Pues si lo tocas, dirías que sí, que está bastante pulida. ¿Pero está pulida lo suficiente como para ser un espejo? Pues la pregunta tiene trampa, porque la respuesta está en qué longitud de onda. Y es que en el visible no es. Esto es una superficie mate, porque en el visible la longitud de onda y la rugosidad pues, son del mismo tamaño. Tenemos rugosidades en el orden de la longitud de onda del visible. Con lo cual dispersa y no os veis. Pero en el infrarrojo la longitud de onda es mucho mayor. De hecho, esta cámara que traigo recoge entre 7 y 14 micras. Y esto no tiene rugosidad entre 7 y 14 micras. Con lo cual, cuando lo vemos, a ver si somos capaces de verlo desde ahí. El auditorio sí lo va a ver sin problemas, creo. Me lo voy a enfocar. Y luego echamos una foto, si queréis, del auditorio. A ver, ¿vosotros veis ahí? ¿Se ve, no? ¿Sí? Pues aquí me tenéis a mí. Y ahí os veis al retrato. No sé si os veis. Os llegáis a ver. Está como miedo, pero... No sé si desde la cámara también pueden enfocarlo. Sí, Mira, donde estabas ahí antes. se ve la cámara. Y donde estabas antes, ahí estamos. Así, ¿no? Bien, yo voy a echar aquí una foto, ya que aprovecho que estáis aquí, todos sentados, aprovecho y echo la foto así. A ver si cogemos la... Bueno, si no, se echa más tarde. En cualquier caso, estáis viendo que dependiendo de la longitud de ondas, pues algo está suficientemente pulido como para ser un buen espejo o no. La pregunta es, ¿y esto continúa más allá? Si nos vamos hacia el ultravioleta y seguimos, ¿podemos pulir un material lo suficiente para que sea un buen espejo en esa longitud de onda? Y eso es lo siguiente que vamos a ver. Si no se pasa así, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, pues esto es una industria, sí. Esto es una industria que mueve mucho dinero. En concreto, estamos hablando de la industria de la litografía de ultravioleta extremo. Y es que ahí ya estamos en longitudes de onda de 13 nanómetros. 13 nanómetros, pues le llamamos ultravioleta extremo por no llamarle rayo X suave, pero están muy, muy cerca. ¿Y por qué los queremos? Pues porque queremos hacer transistores cada vez más pequeños. Esto se puede hacer sin problema en un microscopio electrónico de suficiente resolución, pues rascando y haciendo un material. Pero si queremos escalarlo a wafers y a una industria de semiconductores, pues hay que hacerlo, hay que comprar una máquina como esta de ASML, una empresa holandesa, que cuesta 350 millones de euros. ¿Y por qué cuesta 350 millones de euros? Pues entre otras cosas porque para generar esta longitud de onda tienen que hacer un proceso que es en sí mismo casi mágico, no es mágico, es ciencia, pero es es como el mecanismo de un reloj en el cual tiran unas bolitas de estaño, un primer impacto de un láser la reblandece y la pone en condiciones óptimas, un segundo impacto de láser mientras está cayendo, le da otra vez, impacta y ahí es donde se produce la emisión láser en 13 nanómetros. Eso es lo que sale de esta parte de la máquina. Y aquí se tiene que dirigir. ¿Cómo se dirige? No hay material que no absorba esta longitud de onda, con lo cual siempre es por reflexión. ¿Podemos pulir un metal lo suficiente como para que sea un buen espejo aquí? No. Y aquí os he puesto una gráfica en la cual el aluminio es muy bueno, un buen reflector, pero fijaos la reflectancia conforme aquí nos vamos a longitudes de onda en 100 nanómetros, ¡pua! Claro. Así que en 13 nanómetros
es absolutamente opaco, no vais a ver reflexión. En ese caso, pues nos tenemos que ir a estructuras, reflectores de Bragg, como estáis viendo aquí, que son alternar capas muy finas, de 7 nanómetros de grosor, y que lo que conseguimos con ellas es que haya una interferencia constructiva, pues en el sentido de los colores que ha hablado antes Javier, ¿no? Una interferencia constructiva en esa longitud de onda. Si lo ves desde fuera, pues es un espejo. ¿Por qué? Pues porque es que la primera lámina ya está muy pulida, pero no es una reflexión especular al uso, porque aquí tenemos que utilizar la interferencia constructiva que se produce a partir de estas capas de molibdeno y de silicio de 7 nanómetros de espesor. Así que ya entendemos por qué esta máquina cuesta lo que cuesta. Y ya con esto me despido. Muchas gracias. Sí. Vamos a hacerlo. Muchas gracias. Lo siguiente.